lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado el día de ayer, va a estar con nosotros el diputado y expresidente del partido MRS, Enrique Sáenz. Con él vamos a estar haciendo una evaluación desde su punto de vista como diputado, como opositor, como miembro de la bancada y de la coalición alrededor del Partido Liberal Independiente, una evaluación del año, qué es lo que, cómo ve este 2015 que está terminando y cuáles son las perspectivas del 2016. Estar haciendo tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Vamos a estar oyendo su punto de vista. Pero antes de entrar con él, ayer pues sucedió algo tremendo en los Estados Unidos, podríamos decir. El precio del combustible bajó a menos de $2 en todos los Estados Unidos. El precio más bajo en las gasolineras desde 1999. Desde hace 6 años, casi 7 años, no se veían los precios del combustible en la gasolinera para el consumidor en los Estados Unidos como empezaron a ver a partir del día de ayer. Y la cifra con lo que se ahorró la economía de los Estados Unidos y lo que se ahorraron los consumidores de los Estados Unidos, estamos hablando de miles de millones de dólares, que ayudó a que la economía del país mejorara, a que los ingresos
de los ciudadanos norteamericanos mejorara. Digo eso porque mientras en los Estados Unidos desde 1999 no se ven unos precios tan bajos, aquí en Nicaragua estamos pagando el combustible más caro que en 1999. Es ridículo. Ahora sale un estudio en el titular de la prensa donde habla de que la única explicación que hay por lo que está sucediendo aquí es por las utilidades que se están llevando las empresas. Porque no tenemos los impuestos, porque el precio del combustible aquí en Nicaragua, antes de impuestos, es el más caro de todo Centroamérica. Después de impuestos pasamos a ser el tercero, pero antes de impuestos somos el más caro que todo Centroamérica. Estamos hablando de la super, antes de impuestos aquí en Nicaragua 63 centavos dólar, en Guatemala 47 centavos dólar, Honduras 52 centavos dólar, la super, El Salvador 49 centavos, una diferencia entre 14 y 15 centavos por litro entre Nicaragua y los demás países de Centroamérica. No puede ser que los nicaragüenses sigamos de brazos cruzados y sigamos permitiendo que nos digan esto sin explicarnos, bueno, ¿dónde está la plata? Si son las empresas las que se están llevando las utilidades, como dice esto, hombre, ¿qué beneficio le está trayendo al país? También es preocupante y hacerle un llamado al gobierno de que la violencia en la zona del Caribe cada día se está poniendo más peligrosa. Y es de suma importancia para el país que las autoridades gubernamentales le den el seguimiento con la seriedad que pareciera que no se le está dando. Esa es una zona sumamente caliente, una zona donde se toman puntos de vista religiosos en muchas de las decisiones que ni el ejército ni la policía pueden dejar en abandono. Y para terminar en mis comentarios, quiero agradecer a todos ustedes, amigos televidentes, por convertirnos en el programa número 1 de la televisión y por mucha diferencia. Ha sido un año difícil, complicado, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, que gracias a Dios he contado con el apoyo de ustedes, los televidentes, el apoyo de muchas personas que han logrado y creyeron en este programa, en el proyecto de este programa desde el principio. Hemos logrado cosas que antes no se habían logrado. Por ejemplo, nuestro programa en YouTube, el link, el vínculo del programa, está llegando a más de 250,000 nicaragüenses dentro y fuera de los Estados Unidos, dentro y fuera de Nicaragua, lo que permite una mayor cobertura, lo que permite que el mensaje de nuestros patrocinadores, el mensaje de nuestros invitados llegue a más nicaragüenses en todo el mundo y lógicamente a los invitados. Si no ha sido por personalidades como el diputado Enrique Sáez, como el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que asumieron, el doctor Oscar René Vargas, el doctor Nobel Vidaure, que asumieron compromiso con el programa y con ustedes de estar un día a la semana fijo para aquellos que tengan y tengan programado. Saben que los martes está el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que los lunes está el doctor Oscar René Vargas, antes con el doctor Vidaure, a partir de enero con otra persona, en fin, Bayard Duarce, el doctor José Dagaguerri, César Zamora, personalidades del sector privado, político, religioso, empresarial, que llegan a exponer los puntos de vista sobre lo que está pasando en este país. Quiero terminar agradeciéndole a Juan Sacasa del BDF, a Ramiro Ortiz, Luis Rivas del Banpro, a Juan Argüello de Movistar, a Carlos Panti de Agroalfa, a César Zamora, a Scott Bond, a José Dan Aguerri,
y a otros que no puedo decir los nombres, por el apoyo que nos han dado, y asumo el compromiso del año que viene de tratar de hacer este programa más profesional, más imparcial y más dedicado a tocar los temas que más les interesan a los nicaragüenses, ya sean estos económicos o ya sean estos políticos. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Al mismo tiempo que piensa, comenta, que se alimenta de likes. Una generación de impacientes para los que esperar 10 segundos es una eternidad. De ambiciosos que exigen más velocidad. Es el llamado a los que dicen, ¿por qué tener los pies sobre la tierra? Si lo que queremos es volar. LTE de Movistar. Vuela. Ya en Managua. El Internet de verdad. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. De cualquier manera que vea el futuro, nosotros podemos darle forma. Accesibilidad, seguridad, productividad, confiabilidad, herencia e innovación, diseñando soluciones IT y de conectividad para su empresa. Cable and Wireless Business, una compañía de creadores de historia, innovación y facilitadores del futuro. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el diputado y miembro de la bancada del PLI, diputado del MRS, miembro de la bancada del PLI, expresidente del Partido Movimiento Renovador Sandinista, el doctor Enrique Sáenz. Don Enrique, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, Jaime. Vos sabés que para mí siempre es un gusto estar en este programa. Y tener un club de fan, ¿verdad? Porque muchas recibo ya de correo. ¿Cuándo va a invitar al diputado Sáenz? Tenemos rato de no ver al diputado Sáenz. Lo que pasa es que el diputado Sáenz anda viajando mucho. No, lo que pasa es que realmente tengo que reconocer
el impacto de la presencia en las redes sociales. Ya esto parece mentira, ¿verdad? Pero esto del Facebook, el blog y el programa radial, que es todos los días, realmente ha permitido llegar a mucha más gente y me ha obligado a esmerarme mucho más en la preparación de lo que digo. Y eso me ha ayudado mucho, tengo que reconocerlo. Enrique, prácticamente ya terminamos el 2015, entrando el 2016. Ayer aproveché para entrevistar al doctor Vidaure y a Oscar René Vargas para que habláramos, que hiciera una evaluación del año, y al final le pregunté que dijera las dos cosas más positivas de este año del 2015 y las dos cosas más negativas que ha impactado más negativamente para el país en el 2015. Lo mismo, una evaluación, tu evaluación que has hecho del gobierno del presidente Ortega del 2015, el rumbo que lleva el país, a dónde estamos, de dónde venimos, ¿cómo ves el 2016? Si me permitís, Jaime, yo intentaría dar un paso atrás porque con la dinámica de los hechos aquí en Nicaragua, la memoria se acorta y en realidad, en lugar de ver antier, solo ve hoy en la mañana, ¿verdad? Y a mí me parece que es importante tener en cuenta que el 10 de enero, dentro de 20 días, este régimen cumple 9 años en el poder. 9 años es bastante tiempo, ya vamos a entrar a una década. En la mayoría, en la casi totalidad de los países latinoamericanos, el periodo presidencial es 4 años. De tal manera que este régimen, si lo comparamos con los otros países de América Latina, ya lleva 2 periodos y ya empezó el tercero. Y en consecuencia creo que es importante, retomando la frase que vos decís, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y en este sentido es importante recordar dónde estábamos en el 2007. En el 2007, desde el punto de vista económico, había una estabilidad macroeconómica, ¿verdad? La moneda, el déficit fiscal, la inflación, porque suele hablarse de la estabilidad macroeconómica actual como que si esa es un logro del gobierno y no, es una herencia que recibió y hay que reconocerlo, ha preservado, ¿verdad? Entonces, el primer dato es que recibe una economía frágil pero ordenada. En segundo lugar, recibe una economía donde los precios internacionales de la exportación están top, ¿verdad? Los principales productos de exportación de Nicaragua, ese es un segundo dato. El tercer dato es que la deuda externa ha sido condonada o está en curso de condonación, una reducción dramática, drástica de la deuda externa. En cuarto lugar, tiene los flujos de cooperación tradicional, los suecos, los noruegos, los daneses, los alemanes, los finlandeses, etcétera, ¿verdad? Tiene además la cuenta reto del milenio, la cooperación norteamericana. Y además de precios internacionales, estabilidad macroeconómica, cooperación tradicional, tiene la adicionalidad de los recursos de la cooperación petrolera venezolana, ¿verdad? Es decir, condiciones óptimas, pero además un conjunto de proyectos o formulados o en curso de financiación, la carretera Coyapa-San Carlos, la carretera Alguasaule, la carretera Nejapa-Izapa, la carretera Chaguitillo-Jinotega, etcétera. Todo eso prácticamente ya estaba. Entonces, y además un ambiente internacional en Centroamérica de paz e internamente de expectativa de que casi un voto de confianza, aún quienes habían votado en contra del régimen, unas condiciones óptimas para transformar este país,
¿verdad? Estaba haciendo las cuentas, preparándome para el programa. ¿Sabés cuánto ha entrado aquí entre el 2007 y el primer semestre del 2015 en materia de cooperación internacional? Estamos hablando del periodo 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Y esto no es que yo haya hecho ningún cálculo, ¿verdad? Cualquiera puede entrar al informe del Banco Central sobre la cooperación internacional y allá en los anexos va a encontrar un cuadro exactamente del 2007 al primer semestre del 2011 y solo tiene que sumarlo y le da 15. 11.000 millones de dólares. ¿Al 11.011 o al 2? Al primer semestre del 2015. Del 2015. Al primer semestre del 2015. Esta es cooperación externa. Esa es cooperación. No está ahí inversión. Esta cooperación está Venezuela. En esa cooperación está Venezuela, la incluye en Venezuela. Bueno, esos son recursos cuantiosos. Sí, si ahora está estimado el Producto Interno Bruto en alrededor de 11.000 millones de dólares, es como que te hubieran regalado un año entero de producción nacional adicional a lo que, producí, más de 1.000 y pico de millones por año, ¿verdad? Más de 1.000 y pico, incluso hay algunos años allí que fueron de 1.400 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que podía haber hecho en todo este periodo, verdad? ¿Cuáles son los indicadores que te pueden, los estructurales, verdad? No estamos hablando del espectáculo. Primero, un tema que hemos aquí, creo que de las primeras veces que se empezó a hablar de manera sistemática sobre ese tema, el tema de la productividad. Con esos recursos y con esas condiciones, ¿verdad?, las posibilidades de una transformación tecnológica en todo el tejido productivo, riego, transferencia de tecnología, etcétera, podía haber dado un salto en materia de productividad. Resulta de que no ocurrió. Hay algunas manchas, ¿verdad?, algunos parches, ¿verdad?, donde hay capitales importantes que han efectivamente alcanzado altos niveles de productividad, pero los otros, la mayoría, son tan bajos que el promedio se te desploma y en consecuencia no ha establecido las bases después de 9 años para una transformación real de la economía. Ese es un primer indicador. Un segundo indicador tiene que ver con el tema de la deuda externa, que pocos tocan aquí, ¿verdad? La deuda externa, ya vamos a terminar, en este caso coinciden las cifras con alrededor de 11.000 millones de dólares, pública y privada, de deuda externa. Aquí, como parte de la propaganda, y esto no es propaganda, ¿verdad?, es para poner realmente el foco donde corresponde, ¿verdad? Aquí se habla de la deuda pública, ¿verdad?, y que realmente la deuda pública, hay algunos parámetros que se utilizan, ¿verdad?, con relación al Producto Interno Bruto. El servicio con relación a los ingresos de exportaciones. En realidad los parámetros de la deuda pública son aceptables en este momento, entre otras razones por todas las condonaciones que hubo. Pero quienes analizan la economía a nivel internacional incluyen la deuda total del país, la deuda pública y la deuda privada. Y aquí ya llevamos más del 80% es la relación de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Pero en ese punto, pues, o sea, no sé si lo están diciendo como un punto de preocupación o un punto que vamos mal, pero aquí he tenido la oportunidad de tener economistas, otros economistas, donde le he preguntado precisamente eso. Y es más, la semana pasada le pregunté al doctor Francisco Aguirre Sacasa alrededor de ese tema. Le pregunté a Mario Arana si debía haber alguna preocupación por el aumento de la deuda pública y que sí, que es menor que la deuda privada, pero sigue entre ambos una cifra como la deuda que heredó doña Violeta. Estamos llegando a los 12.000 y pico millones que heredó doña Violeta, pongámosle.
y decía que no había una preocupación porque el ritmo de la economía, el ritmo del balance, el ritmo del PIB, de los ingresos, etcétera, le permiten a Nicaragua manejar aceptablemente este tipo de endeudamiento, que no lo ve peligroso, pues. Bueno, ahí en este caso yo tengo que manifestar un punto de vista diferente. Cuando hablas de la deuda pública, la deuda del Estado, sí, los parámetros todavía en este momento son aceptables, pero cuando hablas de la deuda externa total, allí ya cuando supera el 80% del PIB, allí ya tenés que ponerte el termómetro porque empezás a sentir fiebre. Y no lo digo yo, ¿verdad? Incluso el informe del Fondo Monetario, lo que pasa es que le llama de una forma un poco sofisticada. El Fondo Monetario le llama situación internacional neta de inversión, ¿verdad? Así le llama el Fondo Monetario, ¿verdad? Y el Fondo Monetario, pero además que lo hace el Fondo Monetario, yo no lo digo solo porque lo hace el Fondo Monetario, sino que además cuando tenés ya más del 80% de la deuda total externa con relación al PIB, ya tenés que ponerte el termómetro. Entonces, ¿por qué ves esto? Para no estancarnos, pues, para que pasemos a otro, solo esta última pregunta en esa área. ¿Por qué ves, por ejemplo, los organismos estos internacionales de clasificación de país que le dan buena clasificación, le están dando buena clasificación a Nicaragua? Mira, además, la última fue una última que nunca nos había medido y que creo que nos dieron la clasificación B+, o sea, B+, pues, o sea, la segunda mejor clasificación que puede haber como país. Mira, en realidad aquí hay dos cosas, Jaime. Primero, que la clasificación de Moody's es bono basura. Está dentro de la categoría que le llaman bono basura. Subió, es decir, tenía 40 grados de temperatura y ahora tenés 39,5, pero siempre te está carbonizando. Y en segundo lugar, algo que aquí se conoce, ¿verdad? Pero no se dice públicamente, y es que hubo un contrato con Moody's, ¿verdad? Se contrató a Moody's para que le ayudara a Nicaragua a mejorar su calificación, ¿verdad? Yo no voy a decir aquí, ¿verdad?, que Moody's cambió la calificación manteniéndola en bonos basura porque le pagaron, pero es importante que la gente sepa que le están pagando a Moody's y eso vos lo podés confirmar, sí, bueno, con tus interlocutores. Le resta credibilidad, pues sí, así como vos estás diciendo, es como que contraté una firma encuestadora para que te dé una estrategia de imagen y después la encuestadora te saca que tu imagen ha mejorado considerablemente, pues, o sea, entonces, perder credibilidad, pues. Entonces, eso es un dato que vos lo podés confirmar, si efectivamente o no se hizo un arreglo con Moody's que implicó plata. No estoy diciendo para que cambie, pero de todas maneras este es un segundo punto. Te señalaba primero la productividad, te señalaba segundo el tema de la deuda. Incluso el mismo Funides presentó un análisis donde se mide si se están llenando las condiciones para tener la capacidad de pago de esa deuda, porque vos, ¿cómo mejorás tu capacidad de pago? Con una inversión que aumenta tu productividad, que aumenta tus exportaciones, etcétera. Y resulta que eso no está ocurriendo. Y eso, hubo una presentación de Funide, yo no sé si vos estuviste, que hasta lo presentaron con gráficas. Me parece que el tercer dato, que tiene una consecuencia ya más visible, es el tema del empleo. Precisamente porque tu productividad no está mejorando, porque tus inversiones no fertilizan el conjunto del tejido productivo, resulta de que aquí en el 2007 el 65% de la población ocupada estaba en el sector informal. El último dato del Banco Central revela que el 80%
ahora labora en el sector informal, 8 de cada 10. Y ahí se incluye pequeños empresarios, microempresarios y trabajadores por cuenta propia. Ese es un peso considerable y además significa que no estás avanzando realmente en dirección de que la economía sea más productiva, porque normalmente el empleo informal tiene bajas tasas de productividad. Ese es un tercer dato. Productividad, deuda externa, empleo. Hace 2 meses, si no me equivoco, leí un informe del INS donde había dicho que el número de cotizantes había aumentado y que en el año había aumentado considerablemente había llenado las expectativas pues, que ellos tenían para este año. Sí. Si no estoy equivocado o estoy equivocado. Sí, mira, aquí esto igualmente hay que leerlo en todas las caras, ¿verdad? Efectivamente ha aumentado la tasa de cotizantes del INS, ¿verdad? Pero si la economía no ha crecido mucho más de lo que ha crecido en los años anteriores, eso quiere decir no es que se está generando más empleo, ¿verdad? Sino lo que está agarrando es a la empresa que está junto a tu lado, informal convirtiéndolo en formal. A los informales convirtiéndolo en Pero formales. eso es bueno para el país. Eso creo que depende cómo, ¿verdad? Porque también hay algunos estudios que revelan que como los costos laborales son tan altos, para poder sobrevivir vos lo que haces es disminuir el empleo. Pero además el mismo informe del INS revela una cifra que para mí resultó aterradora, ¿verdad? ¿Cuántos de estos más de 700,000 que laboran en el INS cotizan las 52 semanas al año? Esa es una buena pregunta. Incluso, y ahí está, en los datos del INS, que más del 30% de los que cotizan al INS cotizan menos de 6 meses. Es decir, que allí el mismo INS en sus mismos cotizantes incorpora el subempleo. Es decir, gente que cotiza, y eso igualmente, como no tengo la referencia aquí, te la puedo pasar para que la confirmes. Realmente un dato aterrador, porque uno debería pensar, si hay 700,000, esto es pleno empleo, ¿verdad? Y todos tienen 52 semanas al año, y resulta de que más del 30%... Solo hay que tener 210,000 de los 700,000 que ya están, que no llegan a los 6 meses. Que no llegan a los 6 meses, es decir, que son trabajadores eventuales, se registran en el INS, ¿verdad? Porque los contratan en una empresa de construcción que va a durar 4 meses, pero estuviste 4 meses y hasta allí llegaste, o te contrataron para la zafra, ¿verdad? No me refiero a los que no incorporan, sino que a los que incorporan para la zafra, pero terminó la zafra y hasta allí llegaste. Entonces, eso alimentan la cifra global de 700,000, pero cuando sumas las semanas cotizadas, y ese es uno de los grandes problemas de la seguridad social, de la sostenibilidad de la seguridad social. Entonces yo no estoy diciendo que es malo que incorporen del sector informal al sector formal. Yo creo que es bueno que se incorpore. Pero no está creando la nueva fuente de trabajo. Pero no es como un resultado auténtico de creación de nuevas fuentes de trabajo. Eso es importante aclararlo. Entonces te decía, la productividad, el empleo, la deuda. El otro tema que estamos hablando después de 9 años, lo que te puede sacar del atraso, la educación. Entonces, aquí te encontrás con que, y a mí me parece que esta es una de las mayores estafas que está haciéndole este régimen a este país, ¿verdad? Porque están tratando de atiborrar de estadísticas, inflando estadísticas e inflando rendimientos
que en realidad lo que están alimentando es cada vez más el atraso. Te señalo 3 datos. Bueno, resulta de que en los exámenes de admisión en las universidades, allí decía la verdad la calidad de la educación básica, ¿verdad? Porque aparecían estos del 2% en matemáticas, del 8% en español, etcétera, tanto en la UNAM como en la UNI. ¿Qué hizo la UNI el año pasado? Les dio un curso y los dio los exámenes, ¿verdad? Los exámenes anteriores, ¿verdad? Entonces solo tenías que resolver todos los exámenes y ya estabas listo. Y sin embargo, los porcentajes no variaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Están cambiando los exámenes, ¿verdad? Están cambiando los exámenes. Entonces, seguramente lo están haciendo más suave. ¿Qué va a pasar? Entonces va a aparecer un porcentaje mayor y entonces va a falsificar la calidad de la educación, porque va a decir, ahora salió 20%, ahora salió 15%. ¿Por qué? Porque bajaste la cuerda. Lo mismo, la vez pasada salió un delegado que el 40% de los graduados estaban en este programa que se llama Sandino, que es de primaria y secundaria acelerada. ¿Vos crees que en 2 años, pues nosotros que hicimos primaria, podés encerrar sin recibir clase todos los días, ¿verdad? En 2 años, 6 años. Sí, no, sí. Es decir, le da el certificado que aprobaste primaria y podrá leer esa persona. Entonces, estoy hablando de educación superior y estoy hablando de educación básica, pero te encontrás con lo siguiente, que no sabes qué es lo que pasa en el Ministerio de Educación. Y entonces resulta de que hace una reforma, y esto no es invento, cualquiera lo puede ver, ¿verdad? Hace una reforma presupuestaria en agosto y le quitas 300 millones de córdobas al presupuesto del Ministerio de Educación, que estaban destinados a 299, pues, para quienes me van a corregir, 300 millones de córdobas. Y ahora meten otra reforma presupuestaria de urgencia para que pasara bajo la mesa y le quitan casi 200 millones de córdobas más destinado a aula, a pupitre, etcétera. Entonces, como un chaval... Los 299 primero era lo mismo. Era lo mismo. Reparación de colegios. Reparación de escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a mejorar la calidad de la educación si el chavalo no tiene agua potable, no tiene servicios, las paredes se están cayendo, no tiene pupitres, pero además la condición de los maestros no mejora? Porque igualmente la vez pasada hacía el cálculo de la inflación con relación a lo que habían percibido los maestros y quedaban tana catana. Entonces, ¿a 9 años ha mejorado el empleo? No. ¿A 9 años ha mejorado la productividad? No. ¿A 9 años ha mejorado el endeudamiento del país? No. ¿A 9 años ha mejorado la educación? No. Y esos son, no estoy hablando de política, ¿verdad? Después está el tema de la pobreza y de la desigualdad. Salió este informe, ¿verdad? Cuando vos decís esto, porque mañana voy a tener al presidente del Consejo, que lo más probable es que no esté viendo el charro. Y una de las preguntas que le voy a hacer, que él sabía de todas maneras que lo tocábamos, era si la estrategia económica del país es la correcta o hay que tomar algún tipo de variación. Entonces, cuando vos me dices, y vos decías ahorita, no hemos mejorado en productividad, no hemos mejorado en empleo, no hemos mejorado en educación, no hemos creado el empleo que se demanda. ¿No hemos creado lo suficiente o es que no hemos avanzado del todo? Mira, en el caso del empleo, te decía que el dato oficial del Banco Central señala que el 65% en el 2006 estaba en la economía informal. Y ahora en el 80%. Igual, los datos del Banco Central revelan que el 33% estaba en el subempleo y que
en el último informe del Banco Central el 50%. En consecuencia, si vos has crecido 15% en economía informal y has crecido más del 15% en subempleo, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Pero también a eso le podemos agregar los salarios reales, ¿verdad? Que del 2007 a esta parte, cuando hace el acumulado, se han deteriorado en más del 10% el salario real. Entonces, estamos hablando de temas estructurales que tienen que ver con la economía en su conjunto, como productividad, como educación, como deuda, y temas que son también estructurales, pero que tienen que ver con la condición de la vida de la gente. Tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos, vos sos de la opinión que la estrategia de desarrollo económico que hay, o que se está implementando por el gobierno, en gran parte consensuada con el sector privado, no están dando los resultados. Hay que hacer cambio. Te dejo esta pregunta para que cuando vamos a un cambio y regresemos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz. Ya volvemos. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados el huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada. Tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados el huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados, anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paso al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja?
Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Bueno, estamos de regreso a la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz, expresidente del MRS y diputado actual de la Asamblea Nacional, miembro de la coalición alrededor del Partido Liberal Independiente. Enrique, estábamos viendo los números, vos estabas haciendo un análisis. La pregunta, antes de irnos al cambio, era la estrategia económica de este gobierno, consensuada en gran parte con el sector privado, por lo que esta evaluación que has hecho de los 7 años de gobierno, los 9 años del gobierno del presidente Ortega, te hace indicar, por lo que vos mismo acabas de decir, no hemos aumentado en la productividad, la deuda externa llegamos a los 11.000 billones de dólares, el empleo no hemos crecido, el empleo informal ha pasado del 65 al 80, el subempleo del 35 al 50, etcétera. Entonces, que si supongamos pues que aquí se hace el milagro y el presidente Ortega llama a la oposición y a los líderes de la oposición y le dice, hombre, sentémonos en un diálogo, vos dirías, el primero que hay que hacer es, hay que cambiar la estrategia económica de Nicaragua. Sí, mira, en primer lugar, yo creo, y es contundente lo que aquí no hay una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Aquí lo que hay es una estrategia de acumulación, ¿verdad? Fundamentada en pilares del siglo XIX, depredación de recursos naturales y abaratamiento de la mano de obra. Y te voy a dar 3 ejemplos que están a la vista. Pero no hay una estrategia de desarrollo, aquí lo que hay una estrategia de modernización económica, no hay. Lo que hay es una estrategia de acumulación basada en uso y depredación de recursos naturales y abaratamiento de la mano de obra del siglo XIX, pues. Por eso he dicho de que aquí pusieron la locomotora en lugar de hacia el siglo XXI, hacia el siglo XIX, y no estamos hablando todavía de política, ¿verdad? Entonces, te voy a poner 3 ejemplos. Primero, el tema de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Aquí, y vos lo estabas mencionando, y aquí lo hemos tratado, ¿verdad?, que en el último informe, incluso salió hace como un mes, de la CEPAL, donde aparece el cuadro comparativo en 3 categorías, comercial, industrial y domiciliar, la tarifa eléctrica de Nicaragua es mayor que todos los países centroamericanos y en algunos casos el doble pagamos. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que hay un grupo que está concentrando recursos, ¿verdad?, pero que pequeños y medianos, principalmente productores y empresarios y domiciliares, porque solo hablamos de los domiciliares, pero no hablamos del impacto que tiene la tarifa en los productores, en los pequeños y en los medianos empresarios, porque eso eleva sus costos, disminuye sus posibilidades de competitividad para empezar con los centroamericanos, ¿verdad? Y además es una cadena en la economía. ¿Por qué? Porque si vos gastas menos en electricidad, tenés oportunidad de invertir más o de crear más empleo o de bienestar, seas empresario o seas un consumidor simple, ¿verdad? Entonces, esos son centenares de millones de dólares los que se le sacan a la economía y se concentran en un pequeño grupo y se le hace daño al conjunto de la sociedad. Vos estabas hablando del combustible. Cuando estaba alrededor de $50, aquí hablamos, recuerdo, y hablamos de por qué se exportaba a un precio menor que el que se vendía aquí. Y había una proporción que había calculado CEPAL que el sobreprecio era de alrededor del 30%. La diferencia era del 40% con el precio que se vendía desde aquí al resto del país centroamericano. Con ese sobreprecio eran alrededor de 190 millones de dólares que se le iban a sustraer a la economía para acumularlo,
¿verdad? Entonces, ahora con el dólar, con el petróleo a esos niveles, seguramente ya estamos muy por encima de los 200 millones de dólares. Esos millones de dólares que se los succionás a los bolsillos de los nicaragüenses y a las cajas de los empresarios, los concentrás en una cúpula que además no los reinvierte por los datos que dan, que hay productivamente. Ahí tenés un segundo. Después tenés que en realidad esta gente manda, indiscutible, porque tienen la voluntad, la capacidad de imponer su voluntad como ley o por encima de la ley, pero no gobierna, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que necesitabas qué es lo que necesitas para efectivamente transformar el aparato productivo? Tecnología, formación de recursos humanos y crédito. Se creó el Banco Produzcamos con bombo y platillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó con el Banco Produzcamos? ¿Verdad? Ahí está. Sí. ¿Verdad? Simbólico nada más. Está simbólicamente, lo van a privatizar. Yo recuerdo que aquí nos preguntaste, ¿y por qué ustedes se opusieron? Porque ya está amarrada la venta, se cayó la venta y ahora están amarrando otra. Pero lo que te quiero decir es, puso los capitales del régimen, no me refiero a los otros que son capitales de riesgo, 1 centavo de los recursos de la cooperación petrolera venezolana para efectivamente incidir en uno de los déficits, que es crédito en condiciones de plazo y de tasas de interés apropiadas para renovar la ganadería, el café, etcétera, etcétera. Ahí lo dejaron morir. Entonces te estoy señalando 3 ejemplos que dependen de voluntad política del régimen, ¿ya? Y que lo que revelan es que no hay una estrategia de modernización de esta sociedad. El tema del combustible es voluntad política, el tema de la tarifa eléctrica es voluntad política, el tema del crédito fue porque ya no es, pues, porque ya se frustró, también era un tema de voluntad política, y te estamos hablando de temas estratégicos, ¿verdad? Entonces, esto, y lo vuelvo a decir, estos resultados no es que yo voy a presumir de que yo los calculé. Estos resultados cualquiera los puede encontrar en los datos del Banco Central. Cambiando un poco el tema de lo económico a lo político, porque ya nos falta poco tiempo para el programa. Entrando del 2016 a un año electoral, ¿verdad? ¿Cómo ves cómo termina el 2015 entrando al 2016? ¿Ves con mejores expectativas? ¿Tenés expectativas favorables de que vayamos a un proceso electoral donde el que se gane el voto de los ciudadanos es el que va a recibir el voto de los ciudadanos? ¿O lo ves estancado o más bien se ve señales opuestas? Mira, tal vez para aterrizar en el último año, a mí me parece que el régimen, que es buena noticia para los nicaragüenses, que un régimen que estaba en proceso de consolidación y crecimiento ya ha entrado en un proceso de declive. Ya no está en estancamiento, sino que en un proceso de declive. Esas son buenas noticias para los nicaragüenses, porque sus márgenes de maniobra se han estrechado y no se ve que puedan volver a ensancharse. En primer lugar, el desplome de los precios del petróleo. El desplome de los precios del petróleo implicó una disminución significativa de los ingresos por la vía de la cooperación. El padrino se quedó sin reales. Petrolera, ¿verdad? Entonces ese ha sido un golpe, ¿verdad? En términos inmediatos, inesperados, y en el lapso de el último año más acentuado en este año. El segundo golpe es sobre las perspectivas, ¿verdad? Que es el de ahorita. Aquel lo recibí en términos inmediatos, bueno, pero Maduro va para largo y cuando se recuperen los precios volvemos otra vez. No, pero este golpe político que recibió Maduro con las elecciones, con la derrota electoral aplastante, el horizonte se nubla, ¿verdad? Ese es un segundo. Además, según los expertos, la variación del precio del petróleo no se van a dar, y si se empiezan a dar hasta finales del 2018. El tercero,
tiene que ver con las expectativas que se generaron y que tenían un impacto político, un impacto en términos de propaganda y un impacto en términos de expectativas de los agentes económicos. Y resulta que se desploma el capital de Wang Jing en el 80% y que se anuncia que se posterga sin explicación un año la cuestión del canal. Eso también es un golpe. Y el cuarto, la derrota política en el litigio con Costa Rica. Pero te puedes decir, el argumento que te puede decir el gobierno es que a pesar de todas esas adversidades que vos estás diciendo, Nicaragua va a ser el segundo país que más va a crecer en el área. Vamos a ser los únicos, después de Panamá, que creo que va a crecer un 6-7%, Nicaragua va a crecer el 4%. Entonces te dice, ve, vamos creciendo. Por más que querrás tapar el sol con un dedo, te dicen, el país va creciendo, la economía va creciendo, la inversión extranjera va viniendo, vos estás viendo, dice, ve el Walmart, ve el otro, ve la otra tienda, entonces, ¿cómo puedes negar eso? Bueno, primero, estaba viendo un programa con Sammy Sosa, ¿verdad? El beisbolero, ¿verdad? Con aquella competencia que tuvo con Maguire por los honores, más de 60, sí. ¿Verdad? Y salió el tema de los esteroides, ¿verdad? Si vos recibís más de 1.000 millones en remesas familiares, que es alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, si recibís, porque continúa recibiendo, pues, créditos del banco, del BID, etcétera, del BESIE, por 1.000 millones ya lleva el 20%. Sí hay una pequeña dry cleaning, etcétera. Ahí estaba viendo el último informe sobre los flujos ilícitos de capitales, pues allí le inyectás un poco más. Para una economía tan pequeña, cuando le inyectás estos esteroides, pues se infla, pero mucho menos que lo que significa en los otros lados, además de entrar, que ya no hay tiempo para discutir con cómo se distribuye ese crecimiento del 4%. Por cierto, si pudiera preguntarle a Chanito, ¿verdad? En un estudio, y te lo mencionaba aquí en una ocasión, que del Banco Central sobre el sector informal, quiero decir sobre el sector industrial formal, el Banco Central clasificaba a la empresa en grandes, pequeñas y medianas. El 7% eran las empresas grandes, el 93% las pequeñas y medianas. Y ese mismo estudio del Banco Central decía que el 7% de la empresa acumulaba el 90% de las utilidades y el 93% de las empresas acumulaba el 10% de las utilidades. O sea que la desigualdad no solo es con los trabajadores, sino que también con los pequeños y medianos empresarios. Yo estaba ansioso porque el Banco Central había anunciado que el 27 de noviembre, publicaba el último estudio sobre el sector industrial. Estaba esperando el 27 y resulta de que no lo publicaron. Dice que vos sos una de las causantes por la cual dejaron de estar sacando la cifra, porque por vos mismo usás su propia cifra de voto. Entonces, y resulta de que no solo no sacaron el estudio, sino que ya lo eliminaron del calendario, ya no lo van a sacar. Entonces, bueno, pero fíjate que una economía de mercado, cuando uno estudia introducción a la economía, le dicen cuáles son las condiciones para una economía de mercado. Libre competencia, dicen. Bueno, muchos productores y muchos consumidores. Acceso libre a información, porque los agentes económicos necesitan información para tomar sus decisiones económicas. Si aquí ocultan la información, ¿cómo van a tomar decisiones los agentes económicos? Pero entonces, en conclusión, ¿verdad? Si vos tenés una economía que se esté endeudando cada vez más, y solo hay que preguntar cuál es la proporción de la deuda externa total con relación al PIB y si esa es aceptable, ¿verdad? Segundo, si vos tenés una tasa de informalidad que está en el 80% y que ha crecido,
si vos tenés una tasa de desempleo, de subempleo que ha crecido, si vos tenés unos salarios reales que han decrecido, si vos tenés una productividad que salvo algunos manchones se ha mantenido estancada y en otros ha disminuido, si vos tenés una educación que no prospera y más bien está falsificando cifras, uno no puede decir que, y si vos tenés que castigar con tarifas eléctricas, con combustible, fracasó el Banco Produzcamos, etcétera, ¿cómo vas a decir? Claro, hay quienes están mejor y estaba diciendo que van a ser 300,000 el flujo en este periodo en Nicaragua, con $200 que traiga cada uno de esos nicaragüenses que son los mismos que hacen fila, vos ya sentí el impacto, ¿verdad? En la circulación económica, pero ese agua que se va entre las manos, porque realmente no mejora de manera significativa la condición de vida de la población. Las dos cosas que vos crees que más impactaron positivamente en el país y las dos cosas que vos considerés que impactaron más negativamente en el país, desde tu punto de vista, ya sea en lo político, en lo económico, en lo institucional. Mira, yo creo que primero, en lo económico, que con todo y todo, la estabilidad, los indicadores macroeconómicos básicos, aunque el empleo es uno de los indicadores macroeconómicos y aquí está pésimo, se han mantenido. Creo que eso es un dato que sigue siendo positivo. Creo que es positivo que la gente empiece a despertar y empiece a movilizarse alrededor de sus problemas inmediatos, sea en Chichigalpa, sea en la mina del Limón, sea en Guaspán, sea en Bonanza, o sea la gente, los campesinos, sobre el tema del canal. Creo que ese es un dato positivo porque significa que la sociedad está dejando su adormecimiento y ese es un dato positivo. En eso coincidimos. ¿Lo negativo? Creo que lo negativo es que el régimen siga empecinado, ¿verdad?, en perpetuarse en el poder y en el cierre de los espacios políticos, porque ¿por qué no han convocado a elecciones? ¿Eso contribuye a la certidumbre o a la incertidumbre? ¿Verdad? Si normalmente se hacía en octubre o a principios de noviembre, ¿cuál es la razón? Dice que las nuevas reformas no lo exigen, no lo obligan. Legalmente el plazo no está establecido, pero la pregunta es, de todas maneras antes tampoco estaba, no es con la reforma, ya antes tampoco estaba, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es, ¿eso contribuye a la certidumbre o contribuye a la incertidumbre? ¿Verdad? Entonces obviamente no contribuye a la incertidumbre y tal como están las cosas, no se están dando paso en dirección a que se despierte confianza en la población. Creo que igualmente es un dato negativo el deterioro de las condiciones de vida de la población, esto de que el 84% de la gente y creciendo desde el 2007, vos has señalado esa cifra, ¿verdad? Considere que no resolvió el problema precisamente del empleo, del costo de la vida y de la pobreza, pues es un dato positivo que la gente empiece a tomar conciencia y a movilizarse. Solo que la encuesta de MIR es a partir del segundo periodo del presidente Ortega. Así es. A partir del 2011. Del 2011, ¿verdad? O del 2012. En el 2012, el 48% de los nicaragüenses sentía que la economía del país estaba bien, que ellos estaban bien. A noviembre de este año, ¿verdad?, o octubre de este año, el 12% cree que la economía está bien y el 48% que la economía está mal. Eso ya es una tendencia. Sí, pues, no es una trayectoria, pero lo que te quería decir es que lo malo es que sea cierto, ¿verdad? No solo que la gente lo cree, sino que los datos mismos revelan que la condición de vida de la gente... La encuesta de FUNIDE de empresarios, dice más o menos refleja lo mismo.
Bueno, y la encuesta de empresarios refleja la otra cosa que estábamos. ¿Cuáles son los principales problemas que dicen los empresarios? Corrupción, tarifa eléctrica y tasas de interés. Corrupción, primera vez que la oigo. Corrupción, primera vez que ya sale público, pues pongámosle. Así es, que tampoco hemos hablado de eso, ¿verdad? No tocamos realmente la otra parte. No, tiempo. Y no puedes decir que no te deje hablar. No puedo decir. Esta vez no se puede quejar. Ni los amigos televidentes se pueden quejar de que no te deje hablar. Comentarios finales. Bueno, transmitir a la gente un mensaje de paz, de armonía, de reflexión, pero sobre todo de esperanza. Y deseo que el próximo año efectivamente sea un año de bienestar para la gente, que mejoren las condiciones, pero sobre todo de alimentar esperanzas, de que en realidad podemos tener un mejor país si todos realmente nos dedicamos de buena fe, con solidaridad, con buena voluntad, a construir un país en el que todos podamos vivir. Gracias, Enrique. Quiero agradecer a la doctora Argelia de Quiroz y el sinnúmero de personas que nos mandaron mensajes a través de WhatsApp, a través de chat, pero a la doctora Quiroz, que puso felicitaciones, don Jaime. Levantarse y no escuchar a Jaime Diano en La Nación es como no despertarse. Usted es un contrapeso, felicitaciones por su éxito y los que vienen. Agradecer también a Violeta Granera, la cual es una persona que le tengo un enorme respeto y cariño, ¿verdad? Dice: querido Jaime, con mucho cariño para vos y todos los que han contribuido por el esfuerzo conjunto por Nicaragua. Me encanta tu programa, es una gran contribución con Nicaragua. Sabes que te tengo un especial afecto y no podía dejar de pasar esta fecha sin decírtelo. Que recibas muchas bendiciones en unión de tu familia y que el próximo año sea mejor para todos y todas. Cariñosamente, Violeta Granera. Igual para vos, Violetita. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando en el último programa del año con el presidente del COSEP, donde le estaremos dejando saber las diferentes inquietudes de los partidos políticos, de los economistas que hemos tenido esta semana haciendo una evaluación, y ver qué es lo que ve el COSEP y su presidente, José Aguirre, para finalizar este año y el año que viene. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo